Buen día con todos. A continuación vamos a exponer el tema de la evaluación del estado funcional estructural del pavimento flexible mediante la metodología PCI, tramo Ayacucho-Lima, desde el kilómetro 322.500 hasta el tramo 323.520. Esta es una foto en la cual se muestra a los integrantes del grupo durante la evaluación del estado funcional del pavimento a través del método PCI. Primeramente, el pavimento constituye una de las partes importantes de la ingeniería de carreteras, tanto desde el punto de vista técnico, tanto desde el punto de vista del proyecto y en fin, desde muchos puntos de vista económico, ya que la carretera es un factor importante para que las personas se transiten y asimismo realicen el transporte de productos desde un punto A hasta un punto B. Nuestra zona, en este caso el Perú, la mayor parte de nuestras carreteras se encuentran hechas por pavimentos flexibles y es un importante eje económico esto, lo cual nosotros vamos a estudiar a continuación, y asimismo su recuperación de esta. Lo que se refiere a la evaluación del PCI, que sus siglas en inglés son Pavement Condition Index, que significa la condición del pavimento, es un índice en la cual nos va a dar un resultado para nosotros saber qué tan mal está nuestro pavimento y cómo nosotros podemos mejorarlo a través de diferentes tipos de estudios. Lógicamente, todo esto se soporta en las bases del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Primeramente, el planteamiento del problema. Existe un problema dentro de nuestras vías, tanto nacionales, regionales y locales, siendo esta vía terrestre un punto importante para la investigación, ya que estas vías se encuentran actualmente en mal estado y muchas de las cuales hacen mal a los vehículos y al transporte en general. La infraestructura vial es un componente importante de nuestro patrimonio nacional, ya que a partir de esta nuestro eje económico y nuestro eje económico, nuestro eje social y asimismo nuestro eje, lo que se refiere en la parte ambiental, va a dinamizar bastante en el intercambio de bienes y servicios desde un punto hacia otro punto. Si nosotros lo vemos desde un punto espacial, geográfico, esta carretera prácticamente se encuentra en la región Ayacucho. La parte que nosotros hemos evaluado se encuentra en la provincia de Huamanga, específicamente en el distrito de Ayacucho. La localidad básicamente es la de Rancha, la que nosotros hemos evaluado, ¿no? Las coordenadas son 12 grados, 7 minutos y 7 segundos sur, y entre los meridianos de 74 grados, 23 segundos y 5 minutos. ¿Sí? A una altitud aproximada de 2.761 metros sobre el nivel del mar, la cual lo pudimos observar a través del GPS. Si nosotros nos ubicamos en el espacio temporal de nuestro proyecto, el espacio temporal evaluado fue de un mes, desde el 11 de mayo de 2019 hasta el 11 de julio de 2019. Nuestra temática de análisis fue básicamente el rango de análisis que nosotros tuvimos que hacer. No hemos podido evaluar toda la carretera ya que es muy largo, pero nuestro rango de muestra fue más o menos desde el 230 hasta el 93. Básicamente nuestra muestra fue aproximadamente esa expresada en metros cuadrados para nuestra evaluación. Nuestra calzada tenía un aproximado de 7.30 metros de ancho. El problema general de nuestro pavimento es que en gran parte, como vemos en la imagen, presentan ciertas fallas que pueden ser pie de cocodrilo, las rajaduras, los parches, entre otros, ¿no? Nosotros hemos tratado de evaluar aproximadamente 1 kilómetro, ¿no? Entonces, nuestro problema sería, ¿cómo influye en la determinación de la intervención del pavimento la evaluación del estado funcional y estructural del pavimento flexible mediante la metodología del PCI? Nuestros problemas específicos serían
los deducientes del problema central, ¿no? Las consecuencias. ¿Cómo influye el estado estructural en el estado funcional de pavimento flexible? El segundo objetivo específico es cómo influyen las fallas superficiales en la determinación del estado funcional de pavimento flexible. Y nuestro tercer problema específico, cómo influye el valor del índice de condición del pavimento en la determinación de nivel de intervención. Para nosotros saber su importancia, primeramente esta metodología del PSI, que es la índice de condición del pavimento, tenemos que ver qué tan confiable es. Para esto nosotros hemos visto el costo-eficiencia y su determinación en campo a través de las muestras que nosotros hemos tomado. Básicamente hemos establecido los resultados de dicha metodología en los costos y comparación a las intervenciones que nosotros hemos hecho. Las límites de investigación fueron principalmente la no realización de ensayos en laboratorio, ¿no? Porque eso fue nuestro limitante, ya que este es un trabajo básicamente hecho en gabinetes. Nuestro objetivo central es cómo influye la determinación de la intervención del pavimento en la evaluación del estado funcional y estructural del pavimento flexible mediante la metodología PSI. Y nuestros objetivos específicos fueron cómo influye el estado estructural en el estado funcional del pavimento flexible. Y nuestro segundo objetivo específico fue cómo influyen las fallas superficiales en la determinación del estado funcional del pavimento flexible, ¿no? Luego de esto, nosotros, a partir de estos objetivos, nosotros vamos a poder encontrar nuestras conclusiones en función a lo que nosotros nos hemos planteado. Eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Astor Barrocal Richard Félix, así que vamos a continuar con la exposición, con la parte 2, marco teórico. Bueno, primero que nada tenemos los antecedentes, tenemos algunas investigaciones internacionales, por ejemplo tenemos de Rico, de Telles, de Garnica, tenemos del ingeniero Tavares. También tenemos pues investigaciones nacionales, por ejemplo tenemos del bachiller Rodríguez Velázquez, bachiller Roque Cacha, también tenemos bachiller Ledesma y también tenemos investigaciones de grandes empresas como Consorcio Montalvo, de Graya y Montero. Bueno, un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas relativamente horizontales que se diseñan y constituyen técnicamente por materiales apropiados y adecuadamente compactados. Bueno, también tenemos algunas clasificaciones de pavimentos, tenemos los 4 tipos de pavimentos, los pavimentos flexibles. Este tipo de pavimentos están formados por una carpeta bituminosa, apoyados generalmente sobre 2 capas no rígidas, la base y la subbase. Pavimento semirrígido, aunque este tipo de pavimentos guarda básicamente la misma estructura de un pavimento flexible. Una de sus capas se encuentra rigidizada artificialmente con un aditivo que puede ser pues asfalto, emulsionante, cemento cal o algún otro químico, ¿no? Pavimentos rígidos son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de concreto hidráulico apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, la cual se denomina subbase de pavimento rígido. Pavimento híbrido o articulado. Un pavimento articulado están compuestos por una capa de rodadura que están elaborados con bloques de concreto prefabricados llamados adoquines, de espesor uniforme e iguales entre sí. Algunas de las fallas que se puede dar en nuestro pavimento son pues el fin del periodo de diseño. Generalmente los pavimentos se diseñan por 15 a 20 años, entonces una vez concluido ese periodo empiezan a fallar. Incremento del tránsito por varios motivos, por varios factores. Tenemos pues que por la carretera donde se ha asfaltado empiezan a incrementar los carros, entonces para el que fue diseñado ya empieza a fallar, ¿cierto? Deficiencias en el proceso constructivo. Algunos de los motivos es pues que nuestros cálculos o los materiales son deficientes, entonces como resultado tenemos un deficiente pavimento, diseño de los errores de estimación de tránsito. Ahí está otro de los factores
Insuficiencia estructural de drenaje. Otro de los factores es pues falta de colocación adecuada de los drenajes, ya que sabemos que el agua es el enemigo número uno de nuestro pavimento. Insuficiencia o ausencia de mantenimiento. Otro de los motivos es la falta de mantenimiento de nuestro pavimento. Bueno, fallas en el pavimento flexibles. Nosotros hemos considerado 18 fallas en nuestro pavimento flexible, especialmente para flexible. Nada más tenemos grietas de piel de cocodrilo, las exudaciones, las fisuras de bloque, abultamientos, tenemos la corrugación, depresión, fisuras de borde, fisuras de reflexión, desnivel de carril, fisuras longitudinales, parches y parches de cortes, agregados pulido, debería ser agregados pulidos, parches, ahuellamiento, desplazamientos, fisuras parabólicas, hinchamientos, peladura por intemperismo. Fallas en pavimentos. Tenemos los famosos piel de cocodrilo. Las grietas de fatiga o piel de cocodrilo son una serie de grietas interconectadas cuyo origen es la falla por fatiga de la capa de rodamiento bajo la acción repetida de las cargas de tránsito. Las famosas exudaciones. Tenemos la exudación, es una película de material bituminoso en la superficie del pavimento, la cual forma una superficie brillante y reflexiva que usualmente llega a ser muy pegajoso, ¿no? Fallas en pavimentos flexibles, fisuras en bloques. Las grietas en bloques son grietas interconectadas que dividen el pavimento en pedazos aproximadamente rectangulares. Los bloques pueden variar en tamaño de 0,30 por metros, ¿no? Las grietas en bloques se originan principalmente por la contracción del concreto asfáltico y los ciclos de temperatura diaria. Como número 4 tenemos los abultamientos y hundimientos. Los abultamientos son pequeños desplazamientos hacia arriba localizados en la superficie del pavimento. Se diferencian de los desplazamientos, pues estos últimos son causados por pavimentos inestables. Número 5 tenemos la corrugación. La corrugación es una serie de cimas y depresiones muy próximas que ocurren a intervalos bastante regulares, usualmente a menos de 3 metros. Los cimas son perpendiculares a la dirección del tránsito. Este tipo de daño es usualmente causado por la acción de tránsitos combinados con una carpeta o una base inestable. Las depresiones, ¿no? Son áreas localizadas en la superficie del pavimento con niveles ligeramente más bajos que el pavimento a su alrededor. Generalmente este tipo de fallas se reconoce pues cuando ha llovido o cuando se ha derramado algún líquido, generalmente que es el agua, ¿no? Se empieza a empozar y se nota pues la pequeña depreciación que puede tener el pavimento. Fisuras de borde. Son grietas de borde. Son paralelas y generalmente están a una distancia entre 30 y 60 centímetros del borde exterior del pavimento. Este daño puede originarse por debilitamiento debido a condiciones climáticas de la base o de la subrasante en sectores próximos al borde. Fisuras de reflexión. Daño ocurrido solamente en pavimentos asfálticos construidos sobre una losa de concreto de cemento tipo Portland. Estas grietas son causadas principalmente por el movimiento de la losa de concreto de cemento tipo Portland, inducido por temperaturas o humedad. Este tipo de fallas se da pues cuando hay dos tipos de materiales. Tenemos el asfalto y el concreto, ¿no? Uno se desplaza con respecto al otro, entonces empieza a fallar nuestro pavimento. Desnivel de carril, berma. Desnivel, calzada, hombrillo es una diferencia de niveles entre el borde del pavimento y el hombrillo. Aquí podemos observar que se ha colocado una regla y hay un gran desnivel, ¿no? Fisuras longitudinales. Las grietas longitudinales son paralelas al eje del pavimento, una junta del carril del pavimento pobremente construido.
Contracción de la superficie del concreto asfáltico debido a bajas temperaturas o al envejecimiento del asfalto. 11. Tenemos parches y parches de corte utilitarios. Un parche es un área de pavimento al cual ha sido reemplazado con material nuevo para reparar el pavimento. Un parche prácticamente siempre será un parche, no importa que también esté hecho, así que ya es una falla, se considera ya una falla, ¿no? Agregado pulido. Este daño es causado por la reparación de cargas de tránsito cuando el agregado en la superficie se vuelve suave al tacto. En esta parte pues entre la llanta y el pavimento empieza a fallar con lo que es cuestión de fricción, ya no hay agarre, ya no hay friccionamiento, entonces podría ocurrir accidentes, ¿no? Los famosos baches. Los huecos son depresiones pequeñas en la superficie del pavimento, usualmente con diámetros menores que 90 centímetros. Por lo general presentan bordes aguzados y lados verticales en cercanías de la zona superior. El problema de esto es que es el agua, ¿no? El agua empieza a empozar, entonces con el tránsito el borde se empieza a romper y termina siendo pues una gran grieta, ¿no? Entonces si no se repara adecuadamente en el momento adecuado, ya es una gran falla, ¿no? Ahuellamiento. El ahuellamiento es una depresión en la superficie de las huellas de las ruedas. Puede presentarse el levantamiento del pavimento a lo largo de los lados. Aquí podemos observar pues que se ha marcado prácticamente la llanta, ¿no? Y a los lados se ha levantado el asfalto. Los famosos desplazamientos. El desplazamiento es un corrimiento permanente de una área localizada de la superficie del pavimento producido por las cargas de tránsito. Cuando el tránsito empuja contra el pavimento, produce una onda corta y abrupta en la superficie. Aquí podemos ver pues un desplazamiento de pavimento con respecto a un lado con respecto al otro, ¿no? Está muy fuerte el desplazamiento aquí. Una fisura parabólica o por deslizamiento. Las fisuras parabólicas son por deslizamiento son grietas en forma de media luna creciente con sus puntas hacia el sentido del tránsito. Acá podemos pues observar una parábola prácticamente, ¿no? El hinchamiento. Número 17 tenemos el hinchamiento. Se señala la forma de media luna de las grietas. El hinchamiento se caracteriza por un pandeo hacia arriba de la superficie del pavimento con una onda larga y gradual de longitud de mayor de 3 metros. El hinchamiento puede estar acompañado de agrietamiento superficial. Y por último tenemos la peladura, ¿no? La peladura y desprendimiento son el desgaste de la superficie del pavimento debido a la pérdida del lijante del asfalto, ¿no? Y de las partículas sueltas del agregado. Y por último tenemos el marco conceptual. El método del PCI, índice de condición del pavimento, es un procedimiento que consiste en la determinación de la condición del pavimento a través de la inspección visual, identificando la clase, severidad y cantidad de fallas encontradas, siguiendo una metodología de fácil implementación y que no requiere de herramientas especializadas, pues se mide la condición del pavimento de manera indirecta. Bueno, este método es sumamente sencillo. Tenemos una escala de este lado, tenemos el estado, el color que lo representa y el rango, donde el mínimo es 0, donde la falla es total, y el máximo en óptimas condiciones tenemos 100. Bueno, eso ha sido. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, continuando con la exposición, ahora me enfocaré en el capítulo 3, donde trata sobre la metodología y recolección de datos. Método general o método científico, ¿no? El método específico es el descriptivo, porque la investigación se apoya en la observación de las características más importantes del estudio de los datos que se han procesado en el gabinete, ¿no? Donde también podemos decir, ¿no?, que los métodos aplicados en el estudio es el método cuantitativo,
porque usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica. También podemos proceder a evaluar de la condición del pavimento, ¿no? En qué forma se encuentra, ¿no? La primera etapa corresponde al trabajo de campo, en el cual se identifican los daños teniendo en cuenta la clase de severidad y extensión de los mismos. Esta información se registra en formatos adecuados, ¿no? Como podemos ver, la unidad de muestreo se divide en vías de secciones, ¿no? O unidades de muestreo, cuya dimensión varía de acuerdo con los tipos de vía y de capa de rodadura. Carretera con capa de rodadura asfáltica y ancho menor de 7.30 metros, el área de unidad de muestreo debe estar en el rango de 23, o mejor dicho, 230 a 93 metros cuadrados. Bueno, en este cuadro podemos mostrar que el ancho de una calzada de 5 metros, unidad de muestreo en longitud sería de 46 metros, ¿no? Y si tuviéramos un ancho de 5.5, la longitud del muestreo sería de 41.8 metros. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando tenemos un ancho de calzada de 7.3 máximo, tendríamos una longitud de unidad de muestreo de 31.5 metros de longitud. Entonces, para poder determinar la unidad de muestreo para evaluar, en una red vial se puede tener el número más grande de unidades de muestreo, cuya inspección demandará tiempo y recursos considerablemente. Por lo tanto, es necesario aplicar un proceso de muestreo o inspección con todas las unidades, ¿no? Sin embargo, no será posible. El número mínimo de unidades de muestreo se deberán evaluar o obtener mediante la fórmula. Acá se le puedo mostrar. Entonces, la sección de las unidades de muestreo para la inspección se recomienda que las unidades elegidas estén igualmente espaciadas a lo largo de la sección del pavimento y que la primera de ellas se elija al azar, ¿no? O aleatoriamente. Entonces, al inicio, al azar se le selecciona entre la unidad de muestreo y el intervalo de muestreo, donde podemos decir que el I podría ser 3, ¿no? La unidad inicial del muestreo. Al inspeccionar se puede estar entre 1 y 3 las unidades de muestreo para evaluar y identificar como las S o S más 1 o S más 2 no sean lo más práctico posibles para poder hacer el muestreo. El procedimiento varía de acuerdo con el tipo de superficie del pavimento que se ha inspeccionado, ¿no? Y con una definición de los daños de metodología para poder evaluar la confiabilidad. También para poder calcular el cálculo del PCI, en la etapa 1 podemos ver que los valores deducidos serían por la totalidad de cada tipo de nivel de severidad de daño y registrarlo en la columna total de la deformación o del formato PCI de los daños, ¿no? En ahí podemos ver como ejemplo, ¿no? Las siguientes fallas como la exudación, la corrugación, la fisura de borde, parches y baches. Bueno, ¿no? La división de cantidad de cada clase de daño en cada nivel de severidad entre el área total de la unidad de muestreo y expresar en densidad de daño el nivel de severidad específico que se ha estudiado. Bueno, también se puede determinar el valor deducido para cada tipo de daño y su nivel de severidad mediante las curvas denominadas valor deducido del daño, ¿no? Entonces, acá podemos ver en el gráfico, ¿no? La deducción valúa, ¿no? De la corrugación y sobre el valor deducido para las fallas tipo corrugado, ¿no? De 5L como la densidad de 2.5, como B es igual a 4.5 y 5M con densidad de 1.7 y con un B de 20, ¿no? El valor deducido para las fallas tipo fisura de borde 7M se tendrá como densidad a 15.4 con un BD de 17. Entonces, acá como ejemplo podemos mostrar que
que las fallas, la cantidad y el total y la densidad del valor reducido. Por ejemplo, digamos, cuando tuvimos en 2 metros, tendremos una cantidad de 47.3 con un total de 43.30, con una densidad de 20.5 con valor reducido de 19.5. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, pues acá podemos observar que el índice de condición de pavimento en vías del pavimento flexible, acá en las hojas registradas, podemos mostrar, ¿no?, como este pequeño formato que nosotros tenemos para poder manejar mejor el estudio de confiabilidad de los pavimentos flexibles. Entonces, en la etapa 2 podemos calcular los números máximos admisibles de los valores deducidos. Sin ningún valor deducido no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener el valor reducido corregido, un CBD obteniendo con una etapa de 4, a lo contrario, ¿no?, un paso de 2B o 2C. ¿Cómo es eso, no? Para poder deducir tenemos que tener en mayor a menor los datos obtenidos en el campo, ¿no? El número máximo admisible de los valores deducidos, ¿no? Para nuestro muestreo, por ejemplo, tuvimos como un M es igual a 1 más 9 sobre 98 por 100 menos HDB, como podemos observar con la fórmula, y podemos calcular los 6 valores individuales y corregidos en los últimos partes de la fracción de M. Bueno, ahora en la etapa 3 podemos calcular los valores deducidos corregidos, o el CBD. El máximo CBD se determina mediante los siguientes procesos iterativos. Determinar el número de valor reducido que sea mayor a 2. Determinamos el valor reducido total, donde sumando todos los valores reducidos individuales, determina el CBD con que el valor reducido total en la curva de corrección pertinente al tipo de pavimento. El máximo CBD es el mayor de los CBDs obtenidos en este proceso, ¿no? Como se puede observar, acá podemos ver en la tabla de reducido, usando esta fórmula, ¿no?, para poder corroborar mejor los datos obtenidos en el campo. Ahora en la etapa 4 se calcula el PCI, o de la unidad de restando de 100 el máximo del CBD, ¿no?, obteniendo la etapa 3. Bueno, los criterios de inspección se hicieron de la siguiente manera. Si el agrietamiento tipo piel de cocodrilo y ahuellamiento ocurre en la misma área, cada falla es registrada por separado en su correspondiente nivel de severidad. Si la exudación es considerada, entonces el agregado pulido no será tomado en cuenta en la misma área. También el agregado pulido debe ser encontrado en cantidades considerables para la falla que se registran. Si alguna falla, incluyendo fisuras o baches, es encontrada en un área parchada, esta no debe ser registrada. Sin embargo, su efecto en el parchado debe ser considerando, ¿no?, en determinado nivel de severidad de dicho parche. También se puede decir, ¿no?, que una falla está desintegrada en si el área de la rodadura que la rodea o se encuentra fragmentada, ¿no? Y algunas veces hasta se puede ver un punto de desprendimiento, ¿no?, o de fragmentación. Entonces, la población y muestra, ¿no? La población son los pavimentos flexibles del Valle del Mantaro. Muy buenas tardes. Continuando con la exposición, voy a exponer lo que me ha tocado a mi parte sobre los resultados e interpretación de resultados. Bueno, antes de comenzar a registrar los tipos de falla, voy a hacer una descripción. El estudio que hemos hecho se encuentra en la carretera vía Los Libertadores. El tramo que hemos nosotros considerado por conveniente está en el kilómetro 323 más 500 a la progresiva 323 más 520. Aquí vemos que hemos encontrado varios tipos de falla. Una de ellas es el tipo de fisura de bloque
Otra que hemos encontrado es abultamiento y hundimiento, que acá en la imagen sí se nota. También hemos encontrado lo que es corrugación, un tipo de falla que es corrugación. Otro tipo de falla que hemos encontrado es una depresión. Aquí el compañero está indicando el tipo de falla que hemos encontrado. Otro tipo de falla que hemos encontrado es el fisura de borde. Otro tipo de falla también es lo que hemos podido apreciar es el carril, desnivel carril berma. También hemos encontrado otro tipo de falla que hemos visto, es una falla de fisura longitudinal y transversal. Otro tipo de falla que hemos encontrado es los baches. También se ha encontrado otro tipo de falla que es fisura parabólica o por desplazamiento. Acá se nota en la imagen. También otro que hemos encontrado es un tipo de falla que es hinchamiento. Aquí al fondo esta parte se ve claramente, no tan notorio, pero en esta parte se encuentra ese tipo de falla. Otro que hemos encontrado es desprendimiento de agregados. En esta parte que el compañero está indicando, ahí está ese tipo de falla. Bueno, en este cuadro hemos registrado el tipo de falla que hemos encontrado, ya lo que ya había mencionado en las imágenes, están acá registrados en este cuadro esas fallas. Bueno, aquí por ejemplo vemos que hemos encontrado una falla de lo que es de fisura de bloque, pero dice acá 3L. ¿L qué quiere decir? Quiere decir que es de una baja severidad de tránsito, ¿no? Esto hemos encontrado en 3 puntos, uno con una magnitud de 3.20, otro con una magnitud de 1.80 y otro con una magnitud de 11. Y sumándolo en total se encuentra con una magnitud de 16. Otra que hemos encontrado también es, por ejemplo, de tipo 4L. 4L, ¿qué quiere decir? Que es una falla de tipo de abultamiento y hundimiento. L quiere decir que es de baja severidad de tránsito. Eso se encuentra en un solo punto y tiene una magnitud de 6, ¿no? Un total de 6. Y así sucesivamente se ha podido registrar todos los tipos de falla con sus respectivos tipos de severidad de tránsito. Y se ha totalizado. ¿Y con qué finalidad hacemos este registro? Es para hallar la densidad y el valor deducido. La densidad se halla la densidad se halla del total de la magnitud ya sumados entre el área de la muestra. En este caso nuestra área de la muestra es de 120 metros cuadrados. Sumamos y dividimos entre 120, nos da 13.33. En todos los casos se repite lo mismo, ¿no? Entonces de esa manera se puede hallar esta columna que es la densidad. Ahora, bueno, el valor deducido
se halla con unas tablas tipo Abaco, que ya más antes lo ha mencionado mi compañero. En esa tabla se ubica con el resultado de tipo de densidad más el tipo de falla con el nivel de severidad. Con esos dos con esos dos datos se ubica en esa tabla que se llama valor deducido del daño. Obviamente está para cada tipo de falla, tiene cada tabla, y con eso es lo que se puede hallar el valor deducido. Una vez que se haya hallado el valor deducido, que está en esta parte, se prosigue a ordenar en forma descendente de mayor a menor, y se pone en este cuadro de acuerdo de mayor a menor. ¿Para qué? Para poderlo iterar, ¿no? Y poder hallar el valor corregido deducido. Este valor deducido corregido también se halla, también hay una tabla con su curva tipo Abaco que también se le ubica, ¿no? Y de acuerdo a eso se halla estos valores deducidos corregidos. Bueno, acá se pone, acá dice, ¿no?, el máximo valor deducido corregido. De acá, de lo que hemos hallado, vamos a poder escoger el máximo. En este caso sería 87, ¿no? Entonces, por eso se ha puesto acá 87. Entonces, ahora, lo que nos interesa es hallar el PSI. PSI quiere decir el índice de condición del pavimento. ¿Cómo se halla? Se halla 100 menos el valor máximo deducido corregido, ¿no? Restándolo nos daría 13. Esto quiere decir que este PSI es muy malo, ya que está ubicado entre 11 y 25, que es un tipo de un pavimento que está muy malo. En este cuadro vemos los resultados de todo lo que es el resumen de resultados de todos los datos que hemos tomado y hemos podido hallar, ¿no? Por ejemplo, acá es una unidad de muestra de tipo, solamente hemos podido escoger un tipo de muestra, ¿no? Y que está ubicado en la progresiva de 323 más 500 a la 323 más 520. Tiene un área de 120 metros cuadrados, y el resultado, como vemos en el cuadro anterior, nos ha salido un índice de condición del pavimento de 13, que quiere decir que es muy malo, y su PSI es promedio 13, ¿no? Ese es el resumen general de todo el trabajo de campo que se ha podido visualizar. Aquí en este cuadro vemos las incidencias que ha podido, o sea, los tipos de fallas que mayormente han podido incidir en este tramo. Según este gráfico, según este cuadro, vemos que la falla que ha tenido más incidencia ha sido el tipo de falla 3L, ¿no?, que ha llegado a un 13.33%, ¿no? O sea, es una falla 3 que es
de fisura de bloque, pero con baja severidad de tránsito, ¿no? Bueno, eso sería mi participación y muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Job Araujo Morales y voy a hablar acerca de las conclusiones. Bueno, en este método de evaluación de pavimentos, PCI, índice de condición de pavimento, realizado en la carretera Lima-Ayacucho, entre la progresiva 322+500 a la progresiva 323+520, se ha concluido lo siguiente. Bueno, después de haber realizado los trabajos de campo respectivo, hemos llegado a obtener este cuadro, ¿no? En la que, por ejemplo, nosotros vemos que tenemos fallas, por ejemplo, fisura en bloque, ¿no? 3L, 3 sería la fisura, y L nos estaría diciendo si es de tipo leve, ¿no? También tenemos la falla de tipo 3, fisura en bloque, pero de tipo mediano, ¿no? Y también tendríamos el abultamiento, y tendríamos también fisura de borde, desnivel de carril berma, fisura longitudinales y transversales, hinchamiento, fisura parabólica o por desplazamiento, desplazamientos de agregados, corrugación, abultamiento y hundimiento. Son los tipos de fallas que hemos encontrado. Sin embargo, la falla 3L es la que tiene mayor incidencia, o sea, fisura en bloque, en un tipo L, ¿no? O sea, las fisuras en bloque tenemos levemente, ¿no? Pero esto representa un 13.33% de todo el tramo evaluado. También se concluye que el tipo de fallas más representativos, ¿no?, en este tramo de estudio ha sido la fisura en bloque, ¿no?, low o corto, ¿no? Bueno, que representa un 13%. Asimismo, tenemos la falla de tipo abultamiento y hundimiento medium, o sea, abultamiento y hundimiento medianos, ¿no?, en 9.5%. Asimismo, encontramos las fallas con menor incidencia en el tramo en estudio, que son fisura en bloque, medium y desnivel de carril berma con un 2.5% y 2% respectivamente. O sea, la fisura en bloque tendríamos 2.5% y el desnivel de carril berma con 2% de incidencia. Entonces, a partir del cuadro anterior se ha obtenido estas conclusiones. Entonces ya sabemos en ese tramo de la carretera Lima-Ayacucho qué tipos de fallas tienen mayor incidencia y qué tipos de fallas tienen menor incidencia, según lo evaluado con el método de índice de condición de pavimento, conocido como PSI. Asimismo, tendríamos las recomendaciones. ¿Por qué sucede estos tipos de fallas? Está sucediendo. Hay muchos factores que implican para que suceda este tipo de fallas, ¿no? Nosotros recomendamos, para que esto no siga ocurriendo, la limpieza de la calzada y bermas de sección, remoción de arena, desarenado, limpieza de derrumbes y huaicos, sección despeje también se puede hacer despeje de nieve, si en este caso haría nieve, ¿no? Haría nieve y se formarían las escarchas, entonces también deberíamos hacer, ¿no? Desquinche manual de taludes, ¿no? Porque también de los taludes, cuando no está bien desquinchado, comienzan a caer las piedras y ya pues ahí va perjudicando a la plataforma de la carretera.
También debemos hacer perfilado de taludes, estabilización de taludes, protección de taludes contra la erosión, limpieza de derrumbes y huecos mayores, recuperación puntual de la plataforma y superficie de rodadura. Asimismo, todo ello sería una parte técnica en la que deberíamos de intervenir con anticipación en nuestras carreteras. En este caso, en la carretera estudiada, ¿no? Lima-Ayacucho. Bueno, también tener en cuenta la mayor participación tanto de la comunidad como del sector privado en la planificación, la financiación y la realización de mejoras en el transporte de la carretera. Para contar con buenas vías es indispensable que la durabilidad de los pavimentos corresponda a las proyecciones de diseño y que se realicen oportunamente las labores de mantenimiento, de lo contrario no hay suma de dinero que alcance. Bueno, como nosotros sabemos que las carreteras son uno de los proyectos y en su ejecución también uno de los proyectos que cuando se ejecuta tiene mayor costo, si es que nosotros no intervenimos con anticipación, pues no va a haber un presupuesto, una economía que alcance, ¿no? Entonces nuestras vías nacionales y regionales debemos pues intervenir con anticipación. Asimismo debemos hacer un buen estudio de tráfico, ¿no? Para calcular las proyecciones de diseño, ¿no? Unos buenos toma de datos, ¿no? del volumen de tráfico, ¿no? Bueno, asimismo con este trabajo de investigación hay algunas cosas también que en el futuro se podrían investigar o también ser un tema de estudio. En un futuro se debería evaluar pues la influencia de la falla geológica ubicada en la comunidad de Rancha y su relación con el índice de condición de pavimento. O sea, cómo la falla geológica ahí está interviniendo, está teniendo una incidencia en la carretera, ¿no? Lima-Ayacucho, ¿no? Realizar un estudio más profundo en las zonas Puerta 1 hasta el peaje Socos, ¿no? O sea, la evaluación no solamente tendría que ser 1 kilómetro, ya por cuestiones académicas nosotros hemos evaluado prácticamente 1 kilómetro. Para hacer una evaluación más sincera se debería evaluar pues todo el tramo, ¿no? De la carretera, ¿no? Y en este caso de la Puerta 1 de la UNCH hasta Socos pues tendríamos pues prácticamente mayor kilometraje y tendríamos pues mayores datos, ¿no? Asimismo, para hacer este tipo de trabajos en un futuro debería implementarse instrumentación para la evaluación de futuras, ¿no? Tales como odómetro, ¿no? Hay odómetros eléctricos, ¿no? También mecánicos. Bueno, eso sería con el tema de investigación, índice de condición de pavimentos, la evaluación con este método PCI, que es un método bastante sencillo, pero que sí necesita de mucha experiencia y saber a qué tipo de falla corresponde las muestras que se van a recoger en campo. Bueno, sería todo. Muchas gracias.